Gracias a todas y a todos por estar presentes. Ecuatorianas y ecuatorianos, ciudadanas y ciudadanos de América y del mundo. Luego de una sentencia histórica en el llamado caso El Universo, he creído conveniente relatar en detalle todo lo que realmente ha pasado para que los ciudadanos del mundo y la posteridad entiendan el porqué de nuestra lucha y el increíble poder al cual enfrentamos y derrotamos. Luego de más de 4 años de una sistemática campaña de desprestigio y difamación de un presidente que jamás se sometió a poder fáctico alguno, que jamás almorzó, como era costumbre, con los dueños de los medios de comunicación, que jamás nombró a alguno de ellos o sus familiares para embajadas como era habitual en el pasado. Reuní a mis compañeros del Buró Político de la Revolución Ciudadana para informarles mi decisión personal, pero irreversible, de no permitir que se juegue más con mi honra, con mi familia, ni con lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, día tan triste para la historia nacional. Varios compañeros no estuvieron de acuerdo, reconociendo, como todos, una prensa cuyo poder es inversamente proporcional a sus escrúpulos. Les solicité que respetaran mi decisión y que incluso estaba dispuesto a separarme del proyecto político si ésta lo afectaba, porque ante todo era un ser humano y ya no podía tolerar tanta infamia. Luego, procedí también a informar de mi decisión al pueblo ecuatoriano. Pese a ello, una vez más, de la forma más descarada, Emilio Palacio, en aquel entonces editor de opinión, entre comillas, de Diario El Universo, el día 6 de febrero de 2011, en su editorial No a las Mentiras, me acusó de ser criminal de lesa humanidad y de haber ordenado disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles. Esto por respeto a la más elemental dignidad humana, a los caídos aquel nefasto día, a la imagen de la patria y por respeto a la historia, no lo podíamos aceptar. Por ello, como ciudadano y bajo mi absoluta responsabilidad personal, inicié el correspondiente juicio penal en contra de la nueva y monstruosa infamia, dejando los aspectos legales en manos de mis abogados, pero señalando desde el inicio y también durante todo el proceso que todo terminaría si rectificaban su mentira, como lo imponía la ética, la Constitución en su artículo 66 y la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos que suscribimos plenamente y que ellos tan acomodaticiamente invocan en sus artículos 13 y 14. Y que no íbamos a quedarnos con medio centavo, ya que cualquier indemnización sería para el proyecto Yasuní ITT. Todo ello ha sido largamente ignorado por cierta prensa, cuya manipulación induce a creer que esta lucha fue motivada por un afán de coartar la libertad de expresión y de lucro personal. Nunca quise ese juicio, como ningún otro. Jamás ha sido nuestra intención meter preso a nadie. Nosotros sí pensamos en sus familias, aunque ellos nunca pensaron en las nuestras. Nunca buscamos quebrar a alguien, apoderarnos del dinero de nadie. Lo único que buscamos desde el inicio, y así lo dijimos en múltiples ocasiones, es la verdad. En el juicio se presentaron más de 150 editoriales injuriosos, en los cuales hasta se insinuaba
que habíamos retirado las balas de los cadáveres para que supuestamente no se supiera lo que había pasado el 30S. En el proceso se demostró que el malqueriente autor de la mayoría de estas graves mentiras e injurias, en lugar de ser despedido como en cualquier medio decente, fue por el contrario premiado con sustanciales incrementos de sueldo. Este ha sido un juicio duro, tenso, extenuante, con acusados que han esgrimido las más canallescas herramientas, obligando antiéticamente a sus lectores a recibir exclusivamente información parcializada, sesgada, acomodada a sus particulares intereses, pretendiendo en centenas de titulares ganar lo que no lograban en los tribunales. El más claro ejemplo de la lucha entre el Estado de opinión contra el Estado de derecho, la dictadura mediática versus la verdadera democracia. Informaron falsamente que se los acusaba del delito de desacato, anacrónica figura penal ya eliminada en nuestro proyecto de nuevo Código Penal, cuando en realidad era un juicio ordinario de acción privada por injurias calumniosas, de los cuales existen más de 12.000 en nuestro país. A través de su poder mediático, indujeron a creer que se cambiaba una y otra vez de jueces para favorecernos, para que actuaran jueces que despectivamente llamaban golondrinas. Y lo que nunca dijeron es que todos esos cambios fueron pedidos por el propio diario El Universo, intentando encontrar a un juez que se sometiera a sus intereses. Hubo 6 recusaciones para cambio de jueces y tribunales durante el proceso. Todas por parte de diario El Universo, porque a ningún juez lo consideraban a su medida. Pese a esto, ganamos contundentemente en la primera instancia, ya que la defensa del diario fue, por decirlo menos, deplorable. De hecho, el abogado del Universo ni siquiera se presentó, dejando en la indefensión a su propio cliente. Luego de la sentencia de primera instancia, comenzó un linchamiento mediático sin precedentes al juez que falló en contra del diario, a mis abogados y a todo el que estuviera a favor de nuestra causa, mostrando su real malicia y, por favor, prohibido olvidar. Intentaron demostrar, entre comillas, que la infamia de Emilio Palacio era verdad, para lo cual presentaron al país un video perversamente manipulado en el que supuestamente el 30S yo ordenaba disparar en el pecho a los traidores a la patria. Gracias a Dios teníamos el video original, donde se demostraba que lo que había realmente dicho es que me den a mí un tiro en el pecho antes de traicionar así a la patria. Todo esto sirvió para que la ciudadanía abriera los ojos y nos diera mucho más apoyo popular. Cuando se derrumbaron todas sus mentiras, se lograron acercamientos para finalizar el juicio con la presentación de las debidas disculpas y rectificación. Incluso enviaron el borrador de una posible excusa, hasta que cayeron en manos de un siniestro abogado que los llevó a mayor malicia y agresividad, iniciándose una nueva campaña de deslegitimación del proceso al asegurar que la sentencia, posteriormente ratificada en todas las instancias, no había sido elaborada por el juez de la causa, hecho verificado, entre comillas, por un supuesto experto extranjero nombrado y pagado por ellos mismos. Es decir, acusación sin ninguna validez jurídica, pero que la falta de ética de cierta prensa la tomó como verdad absoluta. Pese a toda esta arremetida de desprestigio e intimidación,
Los 3 jueces de segunda instancia, en forma contundente, nos dieron nuevamente la razón. En este periodo empiezan a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde existe, por decirlo menos, la inapropiada injerencia de la relatora para la libertad de expresión, basándose tan solo en versiones de los acusados y pretendiendo que hasta sus opiniones debían ser vinculantes para un Estado soberano. Posteriormente, y al verse perdidos, ocurre algo seguramente inédito en historia del periodismo mundial. El Universo acepta pedir disculpas, es decir, reconoce que mintió, pero tratando de imponer condiciones al injuriado. Inaudito. Si mintió, la ética, la Constitución y la Convención Interamericana los obligaba a disculparse y rectificar sin ninguna condición. Y si no habían mentido, ¿por qué entonces disculparse? Una muestra más de la descarada soberbia del poder mediático y su desprecio por las leyes y la ética. Y así vamos a la instancia de casación, pedida por los ya sentenciados en 2 instancias previas. El país conoce que trataron por todos los medios de dilatar el proceso, de impedir que se administre justicia y que el día anterior a la fecha original de la audiencia de casación, muy oportunamente un juez se enferma y aunque la audiencia podía instalarse con un conjuez, el mismo día de la audiencia el presidente del tribunal la suspende, siendo evidente que la parte acusada ya conocía lo que iba a suceder. Cabe indicar que el juez, tan oportunamente enfermo, declaró que había sido sujeto de toda clase de presiones por los abogados de Diario El Universo, lo cual es un delito gravísimo, pero que también ha sido largamente ignorado por la prensa. Deliberada y claramente, los acusados dilataron el proceso para que llegara a la nueva Corte Nacional de Justicia y ponerlos en el dilema de darles la razón o someterse al inmisericordia castigo mediático para hacer perder legitimidad a un proceso histórico de reestructuración democrática, de reestructuración en forma democrática del sistema de justicia ecuatoriano. Felizmente, los flamantes jueces elegidos por concurso nacional de merecimientos no se atemorizaron. Y pese a que nuevamente un día antes de la audiencia, la defensa del diario trató de generar otro incidente al sorpresivamente presentar graves denuncias de una jueza que había llevado el caso, denuncias presentadas no ante el fiscal, sino ante el abogado de los acusados, se realiza la audiencia, en que la defensa del Universo habla durante más de 12 horas y ya en la madrugada del día siguiente, después de más de 15 horas de audiencia, por unanimidad, los jueces de la Corte Nacional vuelven a ratificar la sentencia en todas sus partes. En este proceso hemos aprendido mucho, sobre todo acerca de hasta dónde llegan los tentáculos de este poder que se ha querido omnímodo y por encima de las leyes. Poder que antes de nuestro gobierno no necesitaba mostrarse de cuerpo entero porque bastaba un par de titulares para arredrar a cualquiera. Nosotros hemos recibido miles y no han podido derribar nuestras murallas de integridad y dignidad.